En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llénanos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, hoy es 13 de febrero. El Señor que es rico en misericordia, el Señor que es un Dios enamorado, sigue manifestándonos ese amor. Y hoy lo hace al permitirnos vivir este nuevo día. Pero para que tengamos vida necesitamos del Señor. Pues, hermanos, el Señor se nos da. Hoy nos da su palabra, palabra de vida eterna. Pues el Señor quiere que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia. Y hoy nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abramos nuestro corazón. Abrámosle las puertas de nuestra vida al Señor para que Él entre, nos renueve, nos transforme, nos alimente nuestra alma. Nuestra alma esté fortalecida y pueda ser instrumento de gracia, instrumento de misericordia, instrumento de Dios en este mundo tan necesitado del Señor. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 24. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratas de morder su talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré las fatigas de tus embarazos, y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran.
El Señor Dios dijo: Aquí está el hombre, ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal, que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente, para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 89. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de nuestra boca, hermano, sale solo aquello de lo que está lleno el corazón. El Señor nos alimenta con su palabra, palabra de vida eterna. El Señor, hermanos, en su infinita misericordia, sigue hablando a todo su pueblo. Pues con el Evangelio que hoy hemos escuchado nos dice que la salvación es para todos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nos dice, hermanos, que la gente
que comió hasta quedar satisfecha, eran unos 4,000. 1,000, hermanos, multiplicado por 4,000. Los 4 puntos cardinales. El Señor ha venido a salvarnos a todos. Y el Señor nos ha revelado en su palabra: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Nadie va al Padre si no es por mí. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Cuando recibimos al Señor, nos hacemos uno con Él. Cuando recibimos su cuerpo y su sangre y dejamos que el Señor transforme nuestra vida, es el Señor, hermanos, quien obra en nosotros. No somos nosotros buenos. No somos nosotros quienes hacemos maravillas. Es el Señor. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra. Escuchamos en la primera lectura cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en un paraíso, pero se dejaron seducir por la serpiente antigua, Satanás, y fueron reprendidos por el Señor. Y el Señor, hermanos, en su palabra ya nos ha dicho: porque los amo, los reprendo. Y es que, hermanos, no podemos olvidar que todo acto tiene consecuencias. Si mis actos son buenos, las consecuencias serán buenas. Si mis actos son malos, las consecuencias las tendré que afrontar y pagar. Cuanto el Señor permite en nuestra vida es por nuestra salvación. Así que el Señor permitió que Adán y Eva salieran de ese paraíso. ¿Para qué, hermanos? Para que pudieran purificarse, para que pudieran tener vida y la tuvieran en abundancia. Y es que, hermanos, Dios no es paternalista. Es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, pero es un Padre que sabe que lo que más conviene a sus hijos es ganar el pan con el sudor de su frente. Así valoraremos lo que el mismo Señor nos envía, lo que el mismo Señor permite que llegue a nuestra mesa. El Señor nunca olvida a su pueblo, porque su misericordia es eterna. Dios es misericordioso, pero, hermanos, también es un Dios justo. El Señor es misericordioso. Por eso, hermanos, cuando, cuando el Señor, cuando el Señor Dios les hizo al hombre salir y a la mujer de ese paraíso, antes les hace unas túnicas de pieles para que se las pusieran. ¿Cuáles son esas túnicas, hermanos, de pieles? Es la misma bondad del Señor. Es su providencia. Es su amor, su compasión, su misericordia. Proclamábamos con el salmista: tú eres, Señor, nuestro refugio. ¿Cómo podrá Adán y Eva salir victoriosos en las luchas que tendrán que enfrentarse? ¿Cómo? ¿De qué manera? Siempre que se refugien en el Señor.
Las victorias serán suyas. Y hoy así, hermanos, el Señor nos recuerda, si nosotros queremos salir victoriosos en las luchas que libramos día a día, luchas que son espirituales, necesitamos refugiarnos en Él. Pero ¿en quién se refugia el hombre moderno, el hombre posmoderno? El hombre de estos últimos tiempos, en sí mismo, en su fuerza, en su intelecto. El hombre no está por encima de Dios. Es verdad que el Señor, como Padre amorosísimo, providentísimo, le ha colmado de grandes dones, de muchos bienes, pero para santificarse, no para que se crea otro Dios. Y el hombre se refugia hoy en día en sus ideas también, en sus fuerzas, en sus mismos proyectos. Hermanos, cuando el verdadero refugio es el Señor, acudamos a nuestro Dios y Señor, vayamos, caigamos de rodillas ante el Señor, que se ha quedado con nosotros, por nosotros, en ese pedacito de pan, en aquella hostia. Allí está Jesús. Allí está el verdadero Dios por quien se vive. Él nos puede levantar si estamos caídos. Él nos puede fortalecer si estamos débiles. El Señor nos puede dar vida en abundancia si estamos muriendo espiritualmente. Hermanos, desde siempre el Señor es Dios. Desde siempre Dios es. Nosotros empezamos a ser por Él, porque su amor y su misericordia son eternos. Ya lo dice el Señor en este salmo, nuestra vida es tan breve como un sueño, pero unida a la del Señor es eterna. Y cuando nuestra vida está separada del Señor, cuando no guardamos los mandamientos divinos, cuando no hacemos su voluntad, cuando se abandona a la esposa o al esposo, cuando se abandona a los hijos o a los padres, cuando se es indiferente al dolor, a la tragedia humana, abandonamos al Señor. Nuestra vida se separa del Señor. Cuando pensamos, hermanos, vivir solo esta vida como si fuera la única, la última, la verdadera, y no es así. Nuestra vida se separa del Señor, de la vida de nuestro Dios, cuando no nos refugiamos en Él, cuando no nos alimentamos sacramentalmente, cuando no llevamos una vida de oración, cuando llenamos nuestra alma, nuestra mente de chatarra, de todo lo que el mundo hoy ofrece para entretenernos, para aletargarnos. Nuestra vida unida a la del Señor, hermanos, es eterna. Y hoy el Señor nos lo está recordando. Escuchamos el Evangelio según San Marcos, la multiplicación de los panes. La gente comió hasta quedar satisfecha, pues es Dios, hermanos, quien todo lo provee, quien todo lo prevé. En este mismo evangelio, en este evangelio según San Marcos, hermanos, en el capítulo 6, se nos narra la multiplicación de los panes, pero donde se lleva a cabo esta multiplicación es en Tierra Santa, es en Israel. Sin embargo, en este capítulo 8, hermanos, es en tierra pagana.
Padre, entonces se está contradiciendo la palabra del Señor. No, hermanos, nuestro Dios y Señor nos está diciendo que la salvación es para todos, es para el que la quiere. Pero eso sí, Jesús mismo también nos dice que no basta el discurso. Por eso Él, después de dar aquel discurso, después de aquellas 3 horas, multiplica los panes. Por eso también nos dice que después de participar en la misa, hemos de participar, hemos de pasar a la mesa, pero sin olvidarnos del necesitado. El Señor no se olvidó de aquella muchedumbre. Por esto, hermanos, hoy que el pueblo de Dios tiene hambre, Dios te dice, el Señor, el Señor me dice, denles de comer. Y al igual que aquellos discípulos incrédulos, diremos al Señor, pero es que yo no puedo, pero es que yo no tengo tiempo, pero es que yo de dónde, pero es que yo no soy Dios. Y dice el Señor, tienes razón, es verdad lo que tú dices, lo que tienes es mío y te lo he concedido para que lo compartas. Y te he concedido esos dones para que lo pongas al servicio del pueblo de Dios. Y he encendido la fe de tu amor a Dios, para que ese amor lo manifiestes en el más necesitado, orando, intercediendo, ofreciendo sacrificios, penitencias, ayunos, por aquellas almas más necesitadas. Denles de comer. Nos está diciendo el Señor, ¿de qué tiene hambre la gente? Tiene hambre de Dios. Este mundo necesita a Dios. Tus hijos necesitan a Dios. Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus amigos necesitan a Dios. ¿Y cómo puedes darles al Señor si no lo tienes? Por esto, hermanos, es muy importante que hoy nos preguntemos. Hoy el Señor quiere que tú y yo reflexionemos, meditemos su palabra, meditemos esta pregunta. ¿Qué me impide ser un instrumento de gracia, de misericordia de Dios para con sus hijos tan amados? ¿Qué nos está impidiendo, hermanos? Necesitamos renunciar a ello si queremos tener vida nueva, tener vida eterna. Necesitamos renunciar a ese mal que nos impide ser instrumentos de gracia, de misericordia del Señor. Necesitamos renunciar a todo lo que está impidiendo que el Señor entre en nuestra vida, se quede en nosotros, actúe en nosotros. ¿Qué es, hermano? Los apegos a este mundo, a las personas. ¿Qué espíritus inmundos hay en nosotros que no los confesamos, que no renunciamos a ellos en el santo nombre del Señor Jesús, por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María? El Señor es nuestro refugio. Vayamos a Él, pero recordemos que al Hijo se llega por la Madre. Para llegar hasta Jesús, necesitamos tomarnos de la mano de nuestra Madre Santísima. Para participar de la vida nueva, de la vida eterna, para llegar hasta donde está nuestro Padre Dios, necesitamos llegar por medio del Hijo. Al Padre se llega por el Hijo.
Y no podemos decir que estamos con Dios, tomados de la mano de Él, unida nuestra vida a la del Señor, si hoy somos indiferentes a la miseria humana, a las necesidades de nuestro prójimo, a las necesidades de las almas del purgatorio. Amén, amén, amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.